Estallan diputados de Morena en plena casa del INE, ya que les dijeron de todo a los consejeros corruptos. Consejeros tal como la que viene siendo Zavala, que pues prácticamente se ha dedicado a cambiarle las palabras a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde también pues prácticamente comentando del presupuesto, donde pues ya ven que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quieren que baje 1,000 millones de pesos, pero pues al parecer esto no le gustó nada al INE. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que no sentir lo duro, sino lo tupido, los mismísimos consejeros del INE. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula y con los planteamientos de adecuación que hemos concretado, entiendo, en los términos de lo propuesto por la consejera Dania, de no señalar qué órgano interno sería el competente, sino dejarlo abierto al órgano competente, o en su caso el Consejo. También estaría de acuerdo que debe de ser antes del inicio del proceso electoral. No puede ser después, no solo por lo que leyó el consejero Arturo, sino porque hay una jurisprudencia ya bastante clara en el sentido de que hay modificaciones estatutarias no pueden darse iniciado el proceso electoral. Y lamento mucho que estemos en este momento con este tema, porque hubo muchos años respecto de los cuales se podía cumplir. Y en un tema tan sensible que todavía, como que el que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Me parece que hay una diferencia que va a ser llevada a tribunales y que es necesario que podamos explicar con mucha claridad. Ya lo habíamos hecho cuando se ordenó a los partidos políticos, afortunadamente la mayoría ya han cumplido en su totalidad, que es ¿por qué es necesario que en los estatutos y no en el protocolo o en un reglamento se encuentren previstos, pues de una manera a lo mejor quizá más abstracta, qué sujetos son los que van a tener esta relación para atender los temas de violencia? Esto quiere decir órganos internos al interior del partido y la posibilidad de denuncia de quiénes. 2, ¿qué conductas? Porque si bien nosotros tenemos un reflejo en las leyes respecto de las conductas que tienen que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género, al interior del partido cada uno tiene sus particularidades. Y es necesario, por el principio de taxatividad, que haya una base fundante para que pueda verse replicada en reglamentos, y el protocolo que se dice aquí hace las veces de este principio de taxatividad. La norma jerárquica debe de estar en el estatuto, aunque sea de manera más abstracta. Pero sobre todo también las sanciones. ¿Qué catálogo de sanciones? Después ya en el reglamento, en el protocolo, se podrán dar características específicas, alinear conductas con sanciones, determinar la prescripción, la caducidad para los efectos adjetivos. Pero la base fundante del modelo sancionador debe de estar por el principio de taxatividad en los estatutos. Y eso es lo que les hemos estado señalando desde hace ya varios años. Hoy tenemos el dilema con el que empezamos, porque recuerdo que también uno de los partidos políticos nos decía, pero es que tenemos el protocolo. El protocolo no tiene esa jerarquía normativa al interior de los partidos. Es una guía de qué hacer, de cómo se van a relacionar algunos órganos, pero no tiene la jerarquía normativa y la claridad que debemos darles a las mujeres de los partidos para que sepan por qué conductas, cuáles son los órganos internos que van a ser competentes para resolver esos temas y en qué condiciones los van a resolver y cómo se pueden sancionar. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula. Me parece que va a ser un tema interesante que se vaya al Tribunal Electoral. Lamento mucho que se vaya, porque estamos a pocos días de iniciar el proceso electoral y las mujeres de Movimiento Ciudadano no tienen claridad de cómo se van a conocer sus asuntos. Y eso sí debe de preocuparnos. Ya debería de estar estable. 2020, 13 de abril de 2020 fue la reforma. Y ya hemos caminado 3 años y todavía pedir un tiempo adicional me parece que es preocupante, sobre todo porque se va a ir a la jurisdicción, en la jurisdicción va a tener un tiempo también de análisis y ahí ya vamos a estar en el proceso electoral.
Y sí sé que hay un protocolo, pero creo que la base normativa que arropa los temas de violencia para proteger a las mujeres de todos los partidos se dio desde el 2020 en una gran reforma que se logró y que no hemos podido concretar a nivel de partidos políticos. Muchos ya lo tienen, lo cual me da gusto. Todavía tenemos pendientes, como lo revisamos en los puntos anteriores, y todavía este es un gran pendiente. Pero ojalá que en el análisis del propio tribunal se tome en cuenta que este tema, que es un principio del derecho penal, debe de tener un reflejo en todo el modelo sancionador, porque la manera eficiente, eficaz de tomar el tema desde los partidos políticos, pues tiene que ser dando reglas claras de quiénes son los órganos internos que se van a hacer cargo de ello, los sujetos de esa relación procesal, cuáles son las conductas que constituyen al interior del partido violencia política, de acuerdo con sus normas, y cuáles son las sanciones que pueden ser acreedores cualquier persona del partido político que incurra en esta tipificación. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día de nueva cuenta. Para emitir esta especie de manual de buena conducta para los medios de comunicación, desde la representación de Morena, nosotros consideramos que primero habría que tener autoridad moral para establecer este tipo de recomendaciones. Dice estos lineamientos que se emiten sin afectar la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades. Pero si el INE, desde la Comisión de Quejas y Denuncias, y en particular desde su presidencia que ostenta la consejera Claudia Zavala, se ha erigido en el gran censor de este país, y podemos estar de acuerdo con los criterios que se adoptan de manera legal, con el margen de apreciación que tienen las consejerías y la presidenta de esa comisión, pero con lo que ya no podemos estar de acuerdo y debería rechazarse por parte de todas y todos, es que se erijan en este gran censor y se atrevan a alterar las palabras pronunciadas por el presidente de la República para tratar de censurarlo. Eso sí ya es absolutamente inaceptable. Y lo que es todavía más inaceptable, y debería ser rechazado también por todas y todos, es que se utilice de manera grotesca un tema tan delicado como es la violencia política de género para tratar de censurar al presidente de la República. Por eso consideramos que no hay autoridad moral para emitir este tipo de manuales, este tipo de recomendaciones, cuando no solamente se hace esa maniobra, esa alteración artera de las palabras para cuadrarlas en un supuesto jurídico y censurar al presidente de la República, sino que todavía se reincide y se vuelve a decir que con esas mismas palabras se tenían que bajar más intervenciones del presidente de la República. Entonces, pues se puede decir mucho, se puede establecer una serie de lineamientos, se puede tratar de justificar como se quiera estas recomendaciones, pero mientras no haya autoridad moral de parte de este Instituto Nacional Electoral y en particular de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues la verdad es que esto va a ser un llamado a misa como lo ha sido en pasados procesos electorales. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? En segunda ronda. Para responder dos cuestiones sobre las referencias que hizo el representante de Morena. Primero, en relación con la autoridad moral para emitir esto, creo que no es un tema de autoridad moral, creo que es un tema literalmente de mandato legal. Y sobre esto me gustaría abordar un tema sobre este asunto. La voluntad popular se expresa de distintas maneras. Todos los días, cuando salimos a la calle, vemos cuál es la voluntad popular a través de la cultura y de las interacciones que tenemos. Se expresa también naturalmente a través del voto que ejercemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país, cada que hay una elección, una consulta, pero sobre todo y de manera, digamos, primordial, se expresa a través de sus representantes en el Congreso. Son ustedes quienes representan institucionalmente y ante el Estado la voluntad popular. Y fue en 2007 la voluntad del pueblo mexicano establecer la obligación que establece el artículo 160, párrafo 3 de la LEGIPE. En ese sentido, pues, la emisión de estos lineamientos se deriva estrictamente de un mandato popular en ese sentido, que es un mandato legal. Sin embargo, creo que apunta usted a algo que es importante y delicado. El error, o lo que haya sucedido, al interior de la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y en este sentido sí me gustaría solicitar, secretaria ejecutiva, que se lleve a cabo una investigación sobre qué sucedió en este caso, ¿no? En el caso al que hace referencia el representante de Morena, porque sí me parece que es importante hacer los ajustes necesarios, o en todo caso verificar que la autoridad electoral, pues evidentemente no cometa este tipo de errores o de deslices, ¿no? O cualquiera que haya sido el caso, creo que sería importante saber de qué fue lo que pasó. Muchas gracias.
Pues de manera muy breve, este punto de acuerdo incorpora a mujeres al servicio profesional electoral en la función directiva, incorpora a Gabriela Godínez Gómez en Monterrey, en el Distrito 10, a Marta Alejandra Mondragón en San Luis Potosí, en el Distrito 6, y Arumi Frida Tirado Mendoza en el Distrito 6 en Tijuana. Y es muy favorable para nosotros la incorporación de mujeres en los aspectos directivos a través del concurso público que este Instituto Nacional Electoral definió ya hace tiempo y que ahora lo que estamos haciendo pues es generar esta incorporación a partir de la lista de reserva con los mejores promedios que tenemos. Bienvenidas a las mujeres que se incorporan con nosotros y felicidades por esta incorporación. Y también creo que este asunto nos sigue dejando claro que todavía tenemos que trabajar mucho por las situaciones de las mujeres para aceptar los cargos en diferentes entidades federativas, y aquí es donde se ven muchas las cuestiones de género, porque también tenemos el ofrecimiento que hicimos a 4 mujeres que tenían derecho, pero que declinan, también tienen derecho a declinar, no aceptar este ofrecimiento, y supongo que deben de ser por las circunstancias pues que nosotros ya conocemos, que a una mujer se le dificulta muchísimo más mover a su familia a otro lugar de las entidades federativas, y aquí es donde se ve claro que existe el derecho, pero las condiciones reales pues muchas veces limitan a las mujeres. Seguiremos trabajando en generar las mejores condiciones, pero hoy, como fue esta situación con enfoque de género, pues tenemos la incorporación de 3 mujeres más, a quienes les deseo éxito y agradezco también esta posibilidad de incorporarse al servicio, y decirles que pues seguimos formando un gran equipo y aquí estamos para caminar, para reconocernos juntas y para trabajar todos los retos que tenemos como institución. Muchas gracias, presidenta, colegas. Gracias, consejera Claudia Zavala. ¿Alguien más? En segunda ronda. No existiendo más intervenciones, secretaria, tome la votación correspondiente. Así será, consejera presidenta. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueben a favor. Este expediente el asunto para que pueda corroborarse el desistimiento en los términos que generalmente lo hacemos. Y también quisiera pedir el retiro del punto 5.7, porque hemos sido informados por el representante del Partido Movimiento Ciudadano que también en la Junta se presentó un desistimiento, y como aquí es solo una persona la que está involucrada en este procedimiento, pediría amablemente que se retire, que no sea sometido a votación, para que pueda hacer y seguirse el trámite de la ratificación del desistimiento. Ahora sí, la Comisión de Quejas y Denuncias somete a consideración de este Consejo General pues 27 proyectos de resolución de procedimientos sancionadores ordinarios iniciados por la aparente existencia de diversas infracciones en materia electoral. Ahora quedarían en 26 porque he pedido el retiro de 1. Los primeros proyectos, que serían 21 ahora, que están listados en el orden del día, fueron iniciados en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Morena, Verde Ecologista de México, según corresponde, con motivo de denuncias presentadas por personas que aducen la transgresión a su derecho de libre afiliación a esos institutos políticos y el uso no autorizado de los datos personales para tal fin. Siguiendo los precedentes aprobados por este Consejo General, en los proyectos se propone imponer la sanción correspondiente en aquellos casos donde los partidos políticos denunciados no aportan elementos que demuestren la debida afiliación o, en su caso, la desincorporación oportuna de las personas denunciantes en sus padrones de afiliados. Y en otros casos se propone tener por acreditada la infracción en los procedimientos en los que tener por no acreditada, la infracción en los procedimientos en los que sí se exhibieron pruebas, ya sea directas o indiciarias, para acreditar la voluntad de afiliación de las personas denunciantes. Los siguientes proyectos de resolución listados de los puntos del orden del día 5.23 a 5.27 originalmente derivan de las vistas ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, por este mismo Consejo General o por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y en ello se propone lo siguiente. En el procedimiento 71 de 2021 se propone imponer a la organización civil Libertad y Responsabilidad Democrática como sanción una amonestación pública al tener por acreditada la infracción consistente en presentar ante esta autoridad electoral el registro de afiliaciones recabadas a través de la app que presentaron diversas inconsistencias, con lo cual se vulneraron los principios de certeza y legalidad para la captación del registro
registro de afiliaciones por parte de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos. Y este tipo de sanción se acredita porque si bien correspondía a una multa, en términos de los registros que tenemos documentados de la capacidad económica, pues se procede a la amonestación debido a la falta de capacidad económica. El procedimiento 224 de 2021 es un procedimiento relevante porque deriva de la vista que la Sala Superior le dio a esta autoridad por la posible irregularidad en el registro de un ciudadano, de una fórmula de ciudadanos, mediante la acción afirmativa indígena en el proceso electoral 2020-2021. En este asunto se propone tener por no acreditada la infracción respecto del Partido Acción Nacional, pues se concluyó que este utilizó las constancias cuya validez fueron reconocidas por la autoridad que las emitió, es decir, por la persona indígena que era el entonces comisario municipal de San Pablo Tetelcingo, municipio de Tepecuahuilco, de Trujano Guerrero. Y cuando analizamos la responsabilidad de la persona física, que era el comisario municipal, que se le atribuyó a este ciudadano, pues se propone un análisis con una perspectiva intercultural en la que se debe guardar acorde con lo establecido en la propia Constitución, y se propone no imponer ninguna multa, ninguna sanción, a pesar de que se encuentra responsabilidad, toda vez que queda claro que el ciudadano fue sancionado en términos del propio sistema normativo interno que rige en la comunidad, y a efecto de no infringir el principio de non bis in idem, pues en este caso estamos excluyendo la responsabilidad de este lado. En el procedimiento 49 de 2002, cuya vista fue ordenada por este máximo órgano de decisión, se propone respecto de Reyes Humberto de las Casas Muñoz tener por no acreditada la infracción consistente en la omisión de dar respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad fiscalizadora, porque dicha persona no fue omisa en atenderlos, y por acreditada la infracción con la multa que se precisa en el proyecto respecto de 6 proveedores, porque de las constancias de auto se advierte que efectivamente no dieron respuesta a la solicitado por la unidad técnica. Respecto del expediente 31 de 2023, se propone, por un lado, una sanción económica a 3 personas físicas al tenerse por acreditado la omisión de atender sendos requerimientos de la unidad de fiscalización, y por no acreditada por cuanto hace a 2 personas físicas al dar cumplimiento a los requerimientos que en su momento le formuló la unidad técnica de fiscalización. Finalmente, en el expediente 97 de 2002, y aquí agradezco las aportaciones de todos mis colegas que se generaron en conjunto, esta fue derivado de una vista también iniciado por esta autoridad electoral en razón de la falsificación de un escrito de desistimiento. Aquí se propone imponer como sanción a un ciudadano una amonestación pública, también por cuestiones de falta de capacidad económica, y al Partido Verde Ecologista de México una sanción económica al quedar acreditado que efectivamente se presentó documentación falsa ante este instituto relativa al escrito de desistimiento a nombre de Rosa Isabel Hernández Sosa. Es cuanto, presidenta, colegas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para referirme al que era el 5.23, que yo supongo que habrá quedado como 5.21, que es una propuesta de resolución, la 71-2021, que tiene que ver con la organización de ciudadanos denominada Libertad y Responsabilidad Democrática. En el año 2020, esa asociación civil buscó constituirse como partido político bajo la denominación México Libre. Todos sabemos, impulsada por Margarita Zavala y, como diría mi amigo Noroña, por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Este Consejo General, el 4 de septiembre, les negó el registro como partido político por tramposos, básicamente por irregularidades en el proceso de ingresos y egresos para sostener sus actividades. Ahí no quedó todo. Estamos ahora ante una resolución que busca sancionar o analizar aspectos irregulares que se dieron en ese proceso que hizo esta organización de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Y nos preocupa que a lo que vemos se pretenda exonerarlos, porque nos parecen muy evidentes las pruebas que esta propia autoridad señala en su resolución y que concluyen con una amonestación pública. Y voy a explicarme con base en lo que se está proponiendo este Consejo General. Tenemos 3 apartados de posibles irregularidades. 1, inconsistencia en el registro de afiliaciones que consideran fundado. 2, intervención de ente prohibido en el proceso de constitución de un partido político. Y 3, uso indebido de recursos públicos. Estos últimos 2 los consideran infundados. Y quiero irme al de la intervención de un ente prohibido. Aquí ustedes relatan que la recabación de firmas se dieron en puntos específicos que tienen que ver con centros de culto religioso. ¿Cuáles son los que están señalados? Catedral de Morelia, Parroquia de Jesús Sacramento, Parroquia Madre de Dios Sestonchowa, Centro de Obras de la Cruz, Rectoría de Nuestra Señora de Lourdes, Parroquia Redemptoris Mater, Parroquia María Madre de la Misericordia, Parroquia de Nuestra Señora de Bugambilias, Parroquia de la Purísima Concepción, Parroquia de San Agustín, Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, Seminario Diocesano de Culiacán, Parroquia de San Jerónimo, Parroquia San Agustín
Capilla de San Ángel del Altillo, Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Asunción, Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Nuestra Señora de las Tres Ave Marías, Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, Templo de San Pedro y San Pablo, Santuario de Guadalupe, Parroquia de la Santa Cruz, Iglesia Cristiana Dunamis y Parroquia de Santa Beatriz de Silva. Lo mínimo que me parece aquí es que hay un patrón. ¿Cómo lograron ustedes determinar que se recabaron firmas en esos lugares? Lo determinaron ustedes a través de la aplicación que el propio INE desarrolló y de una consulta que le hicieron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien señaló que las ubicaciones que he mencionado en distintos puntos del país y que corresponden a lugares donde hay iglesias o centros de culto público, se hicieron afiliaciones masivas por parte de estas personas que pretendían constituirse en partido político. Y en 3 ocasiones, aquí mismo lo señalan ustedes, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos les dice que el grado de certeza de la ubicación que arroja la aplicación es de 1.1 metros. Es decir, es muy precisa y muy exacta, tratándose de un templo de culto público. Sin embargo, lo que aquí se propone es desechar todo eso, que está bastante argumentado sobre el tema de la geolocalización y cómo se derivó en la certeza de que estuvieron en esos puntos. Sin embargo, ustedes aquí pretenden desecharlo con una tesis del Tribunal Electoral que dice que las pruebas técnicas no hacen prueba plena si no están vinculadas con ninguna otra y aprecian que no existe ninguna otra. Analizamos las resoluciones que dieron origen a esas tesis y que se basan, en esencia, en pruebas técnicas de otra naturaleza, como por ejemplo fotografías que presenta alguna de las partes. Aquí no estamos ante eso, aquí estamos ante informes técnicos que esta propia autoridad anexó al expediente. Pero además hay otras tesis del Tribunal Electoral, por ejemplo, una que a mí me parece bastante aplicable o ilustrativa. Monitoreo de radio y televisión, los testigos de grabación del Instituto Federal Electoral tienen por regla valor probatorio pleno, que son pruebas que emite esta propia autoridad y que dice aquí, se arriba a la conclusión de que los testigos de grabación producidos por el Instituto Federal Electoral constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno porque son obtenidos por el propio instituto, como fue el caso que hablamos, donde el propio instituto obtuvo las ubicaciones a través de una aplicación que el propio instituto desarrolló. No era una aplicación de estos ciudadanos, era una aplicación del instituto que utilizaban para recabar firmas. Otra tesis de jurisprudencia, pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretendan demostrar. Si ustedes ven el expediente van a ver que exhaustivamente se dicen cuáles son las ubicaciones de esos lugares. Tercera tesis, prueba pericial, por su naturaleza y los conocimientos especializados que aporta, constituye una prueba técnica. Estamos ante una prueba técnica que es de naturaleza pericial, emitida por la propia autoridad, con un patrón muy claro a nuestro juicio, y que fue desestimada de manera ligera. Ustedes ofrecen algunos testimonios de los párrocos o los apoderados legales de esas iglesias o centros de culto público, donde ellos dicen que no tenían ningún convenio con este partido o esta asociación, y evidentemente eso es lo que va a suceder. Pero con independencia de que quienes tengan a su cargo esos centros de culto público nieguen que se tenga un convenio o que se hubiera tenido un convenio con esta organización, el hecho es que Felipe Calderón, Margarita Zavala y esta asociación denominada Libertad y Responsabilidad Democrática utilizó centros de cultos públicos, centros religiosos que está prohibido por ley para afiliar ciudadanos a su presunto partido político. Y esta autoridad no está siendo exhaustiva, está exonerando a priori con una tesis que es inaplicable y donde además hay otros criterios. Y además desestiman la propia información que emana de este instituto, porque los datos son de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien afirma que con certeza de 1.1 metros se puede determinar la ubicación donde se afiliaron a las personas. Lo dice en 3 ocasiones y se está proponiendo desestimar. No queremos pensar que la pretensión es ayudar a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, que ahora son militantes panistas. Necesitamos que este expediente se replantee para valorar adecuadamente las pruebas. De nueva cuenta. Cuando se trata de dinero público, la verdad es que es muy importante ser cuidadosos y ser responsables porque se trata del dinero del pueblo, que evidentemente debe ser tratado con toda probidad. Y para decirlo claro, hay que tratar el dinero público, hay que tratar el dinero del pueblo como sagrado. Y es que en esta materia, la verdad es muy complicado decir o entender que se puede tener un esfuerzo suficiente en materia de austeridad, un esfuerzo definitivo. Siempre se debe buscar mayor austeridad. Y no se trata de palabras, la austeridad a la que estamos obligadas todas y todos en el gobierno, se trata de hechos.
Y hay que ver el ejemplo de la Presidencia de la República, que desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a esa oficina, se ha venido reduciendo el monto total del ejercicio de la Presidencia de la República en más de un 80% desde 2019, si se compara con el gasto del último año del licenciado Peña Nieto. De hecho, y para ser exactos, los presupuestos de los años 2020, 2021 y el propio de 2019 han tenido reducciones del 80.4%, el 85.77% y el 85.89% respectivamente. Por eso decimos que no se trata solamente de palabras, sino son hechos, y consideramos que es responsable por parte de este Instituto Nacional Electoral seguir haciendo esfuerzos por la austeridad republicana. Ya lo ha dicho el presidente de la República, se considera que se pueden hacer esfuerzos todavía más importantes para eficientar la operación del aparato electoral en una cifra muy importante que podría llegar hasta los 10,000 millones de pesos. Sin embargo, y esto es lo importante que hay que recalcar, los términos del debate en materia presupuestal y en materia de la solicitud del dinero público por parte del INE han cambiado absolutamente. En el pasado, y hay que decirlo, se resistió el INE y algunas consejeras y consejeros se resistían a la más mínima posibilidad de establecer la austeridad en el ejercicio del gasto público. Y aunque hay todavía resistencias en algunas áreas de este instituto, hay que decir que ha cambiado el debate porque la dirección de este INE no se ha obsesionado por defender lo indefendible, por defender excesos y por defender privilegios. Hay que reconocer la actitud responsable y apegada a la Constitución de parte de la presidenta Guadalupe Tadei, que se expresó mediante el oficio INE-PC G 132 de 2023, en el que se renunció a ganar más que el presidente de la República, la presidenta de este instituto y todo su staff. Hay que seguir ese ejemplo y esta actitud hay que reconocer que ha cambiado de manera positiva el debate en materia presupuestal. A partir de esa actitud responsable, por supuesto que es oportuno y es procedente estoy aquí para ayudar. Advertir el cambio en los términos de este debate, y esto permite avanzar a considerar la pertinencia de cada uno de los recursos que se están solicitando a la Cámara de Diputados, y precisamente la Cámara de Diputados hará esa revisión. Por supuesto que estamos convencidos de que en su momento la Cámara de Diputados hará la consideración correspondiente con base en sus facultades, pero este cambio total de los términos del debate pues nos asegura que sea cual sea la decisión que tome la Cámara de Diputados, habrá una dirección desde la presidencia del Consejo General y la nueva integración de este Consejo General para ejercer el gasto de manera sobria, de manera austera, como quiere la gente, que haya un gasto eficiente, eficaz y se asegure la operación de este instituto y la organización de las elecciones de 2023. Y por tanto, le damos el voto de confianza a este instituto, a esta presidencia y a la nueva integración del Consejo General de que en el ejercicio del gasto se va a hacer las economías y la eficiencia necesaria. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, señor. Bueno, pues ahí está, pues nada más y nada menos que Eurípides Flores, donde pues le están diciendo que pues le bajen de menos 10,000 millones de pesos porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya prácticamente en lo que viene siendo la conferencia en la última mañanera del viernes, pues especificó que es mucho dinero y que le gustaría que fueran mucho menos dinero, pero pues que pues hay que ver cómo reacciona, pero al parecer Tadei ya dijo que no, que si no va a comprometer las elecciones, pero pues bueno, veamos a ver las del 2027, a ver qué onda, pero estas del 2024 al parecer como ya está pues todo aquí a la vuelta de la esquina, pues no se va a poder. Todo parece ser que debe de haber una sacudida aparte del INE para que pues toda la gente que dejó Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacob pues se terminen de ir y que la reforma ahora sí dándole a nosotros la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores con las terceras partes de ambas cámaras pues que hagan la reforma electoral y así todo ese dinero como los 10,000 millones de pesos se la pasen a otras obras o simple y sencillamente repartirlo en lo que viene siendo las
pues programas sociales como las pensiones a los adultos mayores, que yo me imagino que aunque les aumenten 100, 200, 300 pesos al mes, pues para ellos serían bienvenidos. Así que pues veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta, recuerden que es vía Facebook, y esto es prácticamente lo que opina la gente, donde dice: ¿estás de acuerdo con Eurípides Flores y Sergio, diputados de Morena? El 89% dice que sí, con 17 votos a favor y el 2% en contra.